El enigma del asesino del Zodiaco. Bienvenidos a un viaje al oscuro mundo del crimen. En este video, exploraremos uno de los enigmas más intrigantes y perturbadores de la historia criminal, el caso del asesino del Zodiaco. Desde sus misteriosos crímenes hasta sus comunicaciones enigmáticas, nos sumergiremos en los detalles de este caso que ha desconcertado a investigadores y entusiastas del crimen durante décadas. En el ocaso de los años 60, un oscuro espectro se cernía sobre el paisaje tranquilo de California. En las sombras de la noche, un asesino siniestro sembraba el terror en las mentes de los ciudadanos, dejando un rastro de muerte y misterio a su paso. Este enigma, conocido como el asesino del Zodiaco, se convirtió en uno de los casos criminales más desconcertantes y perturbadores de la historia. Primeros crímenes. La historia del asesino del Zodiaco comenzó el frío 20 de diciembre de 1968, en las afueras de Vallejo, California. David Faraday y Betty Lou Jensen, dos jóvenes enamorados, se encontraban disfrutando de una noche tranquila cuando su mundo se vio interrumpido por la violencia despiadada. Sus cuerpos fueron encontrados más tarde, sin vida y baleados. Este brutal doble asesinato marcó el inicio de una ola de crímenes que estremecería a toda la región. La comunicación enigmática. Poco después del primer crimen, la policía recibió una carta anónima que proclamaba la autoría de los asesinatos y se burlaba de las autoridades por su incapacidad para capturar al culpable. Con un símbolo enigmático, esta carta fue el primer indicio de que el asesino no solo estaba interesado en sembrar el caos, sino también en jugar un juego retorcido con la ley. La expansión del terror. A medida que los meses pasaban, el asesino del Zodiaco intensificó su campaña de terror. Más crímenes siguieron, cada uno más brutal que el anterior. Parejas jóvenes fueron emboscadas en áreas apartadas, atacadas con una ferocidad desconocida en el mundo civilizado. Estrangulamientos, heridas por armas punzopenetrantes y por armas de fuego se convirtieron en la marca registrada del asesino, quien parecía disfrutar del sufrimiento que causaba. Criptogramas y mensajes enigmáticos. Pero lo que realmente hizo que el caso del asesino del Zodiaco fuera único fue su propensión a comunicarse con la policía y los medios de comunicación a través de cartas y mensajes enigmáticos. Las comunicaciones estaban llenas de pistas crípticas, desafíos y amenazas, lo que dejaba a las autoridades desconcertadas y al público desconcertado. De estas cartas incluían criptogramas que desafiaban a los mejores criptógrafos del mundo. La policía, desesperada por poner fin al reinado de terror del asesino del Zodiaco, lanzó una cacería humana sin precedentes. Se siguieron numerosas pistas, se interrogaron a incontables testigos y se realizaron búsquedas exhaustivas en un intento por identificar al perpetrador. Sin embargo, cada avance parecía llevarlos más lejos del esquivo asesino. Las teorías y los sospechosos. A lo largo de los años, se han propuesto numerosas teorías sobre la identidad del asesino del Zodiaco. Desde delincuentes convictos hasta figuras públicas conocidas, cada sospechoso ha sido investigado minuciosamente en un esfuerzo por resolver el misterio. Sin embargo, ninguna teoría ha sido confirmada, y el caso sigue siendo un enigma sin resolver. Conexiones con otros casos. Algunos investigadores han especulado sobre posibles conexiones entre el asesino del Zodiaco y otros casos de asesinatos sin resolver, en California y en todo Estados Unidos. Estas teorías sugieren que el asesino podría haber estado activo en otros momentos y lugares, lo que complica aún más la investigación. Los investigadores han notado similitudes entre los asesinatos confirmados del asesino del Zodiaco y otros crímenes no resueltos en California y en otros lugares. Estas similitudes pueden incluir el uso de armas similares, la ubicación de los crímenes y la forma en que se llevaron a cabo los asesinatos.
El asesino del Zodíaco operaba principalmente en el área de la Bahía de San Francisco durante la década de 1960 y principios de la década de 1970. Se ha sugerido que podría haber extendido su actividad a otras áreas geográficas durante este periodo, lo que podría explicar la aparición de crímenes no resueltos que comparten similitudes con sus métodos. A lo largo de los años, han surgido cartas y comunicaciones que algunos han especulado podrían estar relacionadas con el asesino del Zodíaco, pero que aún no se han confirmado como auténticas. Estas comunicaciones adicionales podrían sugerir una mayor actividad criminal por parte del asesino que aún no se ha reconocido oficialmente. Aunque décadas han pasado desde que el asesino del Zodíaco sembró el terror en California, su legado perdura en la memoria colectiva. Libros, películas y documentales han mantenido viva la historia del asesino, asegurándose de que su nombre nunca sea olvidado. El caso del asesino del Zodíaco siempre ha sido uno de los más intrigantes y desconcertantes en la historia criminal de Estados Unidos. Durante menos de un año, este asesino en serie aterrorizó la Bahía de San Francisco, dejando un rastro de al menos 13 víctimas confirmadas y reclamando haber asesinado a 37 personas en una carta. Uno de los principales sospechosos durante años fue Arthur Leigh Allen, pero las pruebas de ADN no coincidieron. Sin embargo, en 2021, la atención se centró en otro sospechoso, Gary Francis Post, quien había fallecido en 2018. Un equipo de expertos del FBI ha confirmado que Post es el principal sospechoso, gracias a pruebas de ADN parcial que coinciden con el perfil genético encontrado en varias escenas del crimen. Esta revelación cierra un capítulo largo y desconcertante en la historia del crimen en Estados Unidos. Es importante destacar que, en realidad, la identidad del asesino del Zodíaco, Gary Francis Post, no se descubrió gracias al trabajo único de las fuerzas del orden, específicamente el FBI. En realidad, su trabajo solo vino a confirmar los resultados del arduo esfuerzo de un aficionado que durante años se dedicó a analizar detenidamente los anagramas y códigos del Zodíaco. Este aficionado logró identificar un patrón que se repetía en dichos códigos: las letras que conforman el nombre Gary Francis Post. Cabe mencionar que este sospechoso ya se encontraba en una lista de posibles culpables del FBI. Sin embargo, fue gracias al trabajo minucioso de este aficionado y posteriormente al análisis de ADN que se logró identificar fielmente al asesino del Zodíaco, ya que su perfil genético coincidía con muestras parciales recolectadas en diferentes escenas de crimen. Queremos agradecerles por acompañarnos en esta historia sobre el Zodíaco. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video, así nos ayudas a continuar con este proyecto.